Catequesis, ejercicios espirituales, tercera catequesis, pecado de David y arrepentimiento. Las catequesis son sobre el Salmo 51, familiar o comúnmente llamado el Miserere. Hoy partimos de esta estrofa. Dice David: adiós, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mí, pecado, tu vista, borra en mí toda culpa. A lo largo de esas catequesis que hemos visto el alma ensangrentada de David por el pecado cometido y la mano tierna de Dios curando sus heridas. Mayor belleza que imaginarnos esto creo que no existe. Y vamos no solamente a imaginarnos, sino a entrar dentro, a poner nuestra alma tantas veces herida junto al alma de David, para que la misma mano que sanó el corazón sangrante y el alma sangrante de David nos cure a nosotros en esa total limpieza que nos hace, sin dejar atisbo de mancha, porque Dios cuando limpia, limpia de verdad. Nos vuelve, como él pidió, David, más blancos que la nieve. Bueno, pues quizás sea bueno ver a estas alturas, en esta situación de David, en que veremos a lo largo de todos los ejercicios, digamos, la herida de sus pecados y la continua curación de Dios, hasta llegar a la curación total. Ahora aquí David le dice: Señor, quiero oírte, quiero oír tu sonido, tu voz, déjame oír tu voz, quiero oír tu voz, porque tu voz se hace presencia en mí. No es una voz en lo alto, no es una voz en la nube, no es una voz en lo profundo de la tierra, es tu voz clara, diáfana, que me da vida dentro de mí, que entra por los oídos de mi alma. Hazme oír tu sonido, Señor, tu voz. Quiero recuperar la alegría que siempre tuve. Tu voz es la plataforma, es la ventana, es el río, es el caudal, es el manantial que me lleva a tu alegría. Está llena de alegría tu voz, porque me da la vida. Hazme oír el gozo y la alegría. Podemos oír lo que dice acerca de Pablo en lo que es su experiencia, la experiencia de Pablo, que nos la cuenta en la carta a los romanos, ¿no? En la que nos dice que el salario del pecado es la muerte. Romanos 6, versículo 23. El salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito es en contraposición al salario. El don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Digamos que David anticipa proféticamente la vida eterna que nos da Jesús. ¿Qué significa la vida eterna? Nos morimos y vamos al cielo. Sí, pero es mucho más. Bueno, a ver si me explico. Es eso, pero vamos a perfilarnos bien. La perfilamos bien. La vida eterna ya empieza cuando conoces a Jesús. Conoces la fiesta de la presencia, sí. La presencia de Dios crea la fiesta del corazón, la fiesta del alma. Y David está suspirando por ella. Hazme oír el gozo y la alegría. Hazme sentir tu presencia, Señor, decimos nosotros. La fiesta del alma, esa fiesta que no se apaga.
Te fijas que son tus palabras de vida. Estas palabras que amaestran a nuestra alma para estremecerse con ella, porque es así como nos estremecemos contigo. Proféticamente es lo que está pidiendo David. Hazme oír el gozo y la alegría. Él sabe muy bien que merece la muerte del alma. San Pablo lo dice, el salario del pecado es la muerte, pero no es el punto final. David nos enseña que el pecado que engendra la muerte del alma no es el punto final de la existencia. Hay un abrirse a Dios. Un abrirse a Dios. Y el colmo del amor de Dios. El colmo del amor de Dios. Tercera vez, el colmo del amor de Dios. Es que cuando Dios decidió encarnarse, fue porque decidió abrirse a nosotros, para que nosotros pudiéramos abrirnos a Él. Él se abrió a nosotros para que nosotros tuviéramos el cielo abierto y pudiéramos abrirnos a Él, exactamente, ¿no? David pasa entonces de la postración del malestar interior, por haber caído tan bajo, como ya vimos, y no lo vamos a repetir, ¿no? No lo vamos a repetir. Y Dios da a David el don de componer los salmos. Así como al cantar de los cantares se llama el cantar de los cantares, precisamente porque es el cantar que está por encima, o que es la fuente, o que es el manantial de todo lo que podamos cantar a Dios. De los salmos podemos decir la oración de todas las oraciones, porque ha salido del alma de Dios, ha salido del Espíritu de Dios al Espíritu de David. Y David lo pasó del Espíritu de David al papel. Y lo tenemos entre nosotros. Estos salmos, que repito, salieron del Espíritu de Dios para consolar a David, para consolar a todos los pecadores del mundo. Me apunto, yo estoy. Sí, porque no quiero esconder mi pecado. ¿Por qué? Porque no me voy a privar de la consolación de Dios, de las caricias de Dios, de la ternura de Dios. Todo esto es David. Todo esto es el pecado de David. Nos dice a todos lo bajo que podemos caer y lo infinitamente alto que podemos subir cuando nos ponemos en las manos de Dios. Él nos sube hasta sí mismo y conocemos la presencia de Dios. La oración es elevar el alma a Dios, pero solamente podemos elevar al alma a Dios si hay alguien que la eleve, ponernos en las manos de Dios. Este es el sentido, también uno de los sentidos profundos de la encarnación de Jesús. Elevarnos a Dios porque Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Pastor. Nos lleva por valle de tinieblas para madurar en la fe, para crecer en la fe. Y en ese mismo camino, de pronto, como que nos encontramos en nuestro espíritu, cara a cara, la cara de nuestro espíritu con la cara del Espíritu de Dios. Todo esto es la encarnación de Dios. Y David nos prepara. David nos dice quiénes somos, hasta dónde podemos llegar a la hora de caer, hasta lo más bajo. Y nos dice también que desde allí Jesús nos levanta a su altura. Tenemos que ver la encarnación de Dios desde ese punto de vista. Dios levantó a David hasta su altura, a la altura de su alma, y le inspiró estos salmos que tenemos, la infinita riqueza de oración con que Dios, digamos, regaló a Israel y por medio de Israel a su iglesia. La oración infinita es de infinita belleza, es de infinita ternura y también es de infinita eficacia a la hora de tomar decisiones de conversión, de infinita eficacia a la hora de tomar decisiones en el corazón
que nos conviertan a Dios, que nos acerquen a Dios. Los salmos están compuestos por Dios a la medida del sufrimiento del alma, a la medida de la alegría del alma, a la medida de la exultación del alma, a la medida de la paz del alma. Y este Salmo 51, que solamente por obra y gracia de Dios me está permitiendo partiros a vosotros y también a mí. Solo por obra y gracia de Dios están hechos a la medida de las inquietudes de nuestra alma por encontrar a Dios y estar en sus manos. Y estar en sus manos. Sí, este es nuestro Dios. Bueno, pues podemos ver un poco cuando David se siente perdonado por Dios, se siente levantado por Dios, se siente amado por Dios. Cuando David conoce la ternura de Dios, qué suerte la de David, déjate de tonterías, que qué suerte David. Dios se lo hizo a David porque te lo quiere hacer a ti. Deja a David en paz. Dios quiere que exultes con él, que cantes con él, que te levantes con él, que disfrutes con él. Y cuando toca sufrimiento de purificación, que cojas este sufrimiento que alcanzó a Jesucristo en la cruz voluntariamente, para que sepamos que en la cruz también está Dios. Y Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hemos vencido. Bueno, pues desde esa superabundancia de la fiesta del alma de Dios, podemos ver este salmo compuesto también por él, ¿no? Bueno, el contexto de que los salmos atribuyen a David en general, ¿no? Qué amables son tus moradas, Salmo 84. Qué amable, Señor Dios mío. Mi alma anhela y languidece detrás de los atrios de Dios. Mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia ti, Dios mío, el Dios vivo. He servido a dioses muertos que me han dejado más muerto que ellos. Y ahora resulta que te estoy conociendo y quiero gritar hacia ti, el Dios vivo, no el Dios muerto, el Dios vivo. Hasta el pájaro ha encontrado una casa y también una golondrina, un nido donde poner sus polluelos en los aleros del tejado, ¿no? Del templo de Jerusalén. Hasta los pájaros tenían ahí su morada. Tus altares, Dios mío, Rey mío. Bienaventurados los que viven en tu casa, te alaban siempre. Padre, ¿qué es eso de vivir en la casa de Dios? Voy a ver si me da el Padre permiso para dormir en la sacristía. Bueno, me callo el comentario que iba a hacer. Querido, Dios tiene una casa eterna y viva. ¿Qué casa? La tienes en la tuya. La palabra de Dios. Dios está vivo. Es morada de Dios. Por eso cuando invito a la gente a tener un oratorio en su casa, con la Biblia abierta, es que cuando entres en tu casa, veas que la puerta de la casa de Dios está abierta. Y cuando os invito, cuando saléis de casa, a besar la Biblia abierta, es porque besáis a Dios antes de salir. Tantas bellezas encierra la palabra, tantas bellezas. Y vemos a David exultante, ¿no? Bienaventurados los que viven en tu casa, alabándote siempre, disfrutando de tu presencia, de tu ternura. Este corazón que hasta te late más deprisa, porque sabes que Dios te está hablando, te está partiendo la palabra. Bienaventurados a los hombres cuya fuerza está en ti. Bienaventurados, ¿no? Los que saben que su fuerza está en ti. Y damos un salto al versículo 11, en que dice David:
Vale más un día en tus atrios, en la entrada de tu casa, que 1000 en mis mansiones. Lo podemos traducir. Vale más un día contigo que 1000 días sin ti. Este es el espíritu de David. Queridos, si David hubiera sido un hombre que ya desde los 4 años empezó a sentir estas cosas de Dios y que quedaba como de medio arrobado, ¿no? Cuando veía en su casa que leían los salmos y cantaban los salmos como buenos israelitas, ¿no? Y que fue perfecto ya desde su más tierna niñez, ¿eh? Y que así fue su vida, su adolescencia, su juventud, toda tu vida fue así, nos parecería normal. No es que nos pareciera normal, pero bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero David fue todo menos eso, fue todo lo contrario. Y alcanzó el culmen, ¿me entendéis en qué sentido hablo, no? De la mística, porque la mística que Dios regaló a David en los Salmos no ha sido superada. ¿Por qué? Pues porque cada salmo puede tener 1000 catequesis, 1000 manantiales. Sí, hombre, sí. La mística es la mística infinita de Dios encerrada en los salmos. Se la dio a un pecador, a un asesino, a un sinvergüenza, a un mentiroso, a un embaucador, David. Se aprovechó de ser rey para hacer lo que le dio la gana, incluso matar al marido de esa mujer, para que no se diera cuenta, porque, en fin, ya, os lo dije en la primera catequesis, para que su adulterio y el embarazo de esta mujer quedasen escondidos, solo que a Dios no se le esconde nada. Bienaventurado el que saca las cosas escondidas donde un sacerdote y le dice, Padre, en nombre de Dios, perdóneme. Le saco estas cosas escondidas. He mentido, he calumniado, he blasfemado, y tal, y tal, y tal. Saca las cosas escondidas y desaparecen. En cuanto el sacerdote, no por él, que es tan pecador o más que tú, dice, y te perdono en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, no en mi nombre, que soy peor que tú. Bueno, tenemos que mirar a David, encariñarnos con este hombre. Es un espejo de nuestra vida en muchas cosas. Ojalá lo sea también en su conversión, en su vuelta a Dios, en la ternura que tuvo con Dios. Se deshizo en ternuras con Dios. Solamente un hombre con una ternura como la de David, solamente un hombre así, podemos ver cómo pudo escribir lo que escribió, aun siendo, como quien dice, inspirado por Dios. Pero yo estaba escribiendo con una ternura infinita, quizás hasta llorando, viendo cómo era posible que Dios le quisiera tanto. Le quisiera tanto como para que después de haber hecho lo que había hecho, pudiera escribir, Señor, más vale un día en tus atrios que 1000 en mis casas, en mis mansiones. Dios mío, vale más un día contigo que 1000 sin ti. ¿Cómo pudo tener David estas entrañas tan tiernas con Dios? Porque Dios se las descubrió. Y para descubrírselas, David tuvo que acoger su perdón. Y cuando David, o cuando tú, o cuando yo, acogemos el perdón total de Dios y nos volvemos a Dios, nuestro corazón, ¿sabéis lo que es? Vamos un poco digamos, a las costumbres, si queremos llamar así, de la antigüedad. Cuando nos ponemos delante de Dios, arrepentidos, perdonados, buscando su ternura, buscando su amor, nuestro corazón es como una tablilla de cera y Dios se pone a escribir en esa tablilla de cera que tú le presentas. ¿Y sabes qué es lo primero que escribe? Te amo con locura, te amaré eternamente. Los enamorados
ponen esto. Bueno, antes ponían estas cosas en los árboles. Hoy no, porque no se puede, porque, en fin, se dañan los árboles. A Dios nadie le prohíbe que al presentarle tu tablilla de cera del corazón, agradecido, agradecida, amante, con lágrimas de haber sido perdonada, con lágrimas de quererle, de amarle, de agradecerle, Dios ve la tablilla de cera que le presentas en la oración. No es el momento de que tú hables más, es el momento de dejarle a Dios. Y te habla, escribiendo en tu corazón, en esa tablilla: te amo eternamente, te quiero, mi vida es tu vida. Bueno, David nos inspira todo esto. David nos inspira todo esto. Ojalá conozcamos más a Dios por medio de David, hasta dónde llega el perdón de Dios. Hasta hacer de su corazón una tablilla. Fue David que la puso, ¿no? Y Dios escribió en la tablilla del corazón: te amo, eres mío, te amo, eres mío, me perteneces. Bueno, David, ¿no? El perdón de Dios es creador. Que nadie te engañe diciendo que tienes que pagar. Que nadie te engañe diciendo que tienes que pagar. Nadie te engañe. Bueno, así hemos quedado así, ¿no? Hazme oír el gozo y la alegría. Sentir cómo tu palabra se me abre para mí. Cómo me hablas al corazón. Sentir dentro de mí que estás conmigo, abriéndote a mí con esta palabra tan llena de ternura que llega hasta mi alma. Algo de esto experimentó el profeta Jeremías. Al deciros este texto de Jeremías, quiero deciros una cosa para todos los ejercicios. Es muy posible que en estas 9 catequesis, si Dios quiere, y me permite dar de los ejercicios, habrá lecturas que se repitan. Es posible que esta se repita y alguna de otra. No importa, ¿sabéis por qué? Porque se repite el pasaje, pero no la catequesis. La catequesis será diferente, porque como os he dicho muchas veces, ya decían los judíos y también los santos padres de la Iglesia, catequesis, cada pasaje de la Escritura se abre en 1000 manantiales, 1000 arroyos de agua, 1000 fuentes de agua diferentes. Es la misma agua de vida, pero diferente al mismo tiempo. Por lo tanto, la catequesis viene de la misma fuente que es Dios, pero el contenido es diferente. Y llega a tu alma igualmente. Bueno, pues Jeremías tiene una experiencia bellísima de Dios. Le dice, es una confesión bellísima, bellísima. Le dice a Dios: cuando encontraba tus palabras, las palabras están escritas, pero cuando vuelan hacia ti, las encuentras. Y por eso el actor, entre comillas, primero de la oración es Dios, que al verte con amor, con hambre, al verte que eres un buscador, las palabras que vas leyendo van a tu encuentro. Sus palabras salen a tu encuentro y tú lo notas. Y Jeremías lo notaba y tú lo has notado muchas veces. ¿Cuántas veces en ese oratorio de tu casa o delante del Santísimo? Cada cosa tiene su momento, ¿no? Se presentaban, me encontraba tus palabras
y yo las devoraba. Dios mío, se llama hambre de Dios. Yo las devoraba. Dios es tan bueno contigo que crea en ti el hambre por Él, el hambre por sus palabras. No guardas ni la etiqueta cuando las comes, las devoras, para decir la pasión del alma de Jeremías. La pasión que sentía, el estremecimiento que sentía Jeremías cuando Dios le hablaba, le partía la palabra. Y Jeremías entonces las devoraba. No me daba tiempo ni a meterlas en la boca, las devoraba, masticaba, no. ¿Por qué? Tu palabra era para mí un gozo. Era la alegría del corazón, la alegría profunda, la alegría que no es de este mundo, la alegría que el mundo entero, con todas sus técnicas y tecnologías y toda la inteligencia artificial y con todo lo que quiere inventar, no puede crear la alegría que tiene Dios contigo y que tú tienes con Dios. La alegría que tú tienes con Dios. Pero también, y está la gran sorpresa, es la alegría que Dios tiene contigo. Y te estás tirando de los pelos. Estás diciendo, ¿conmigo? Y David se tiraría de los pelos, ¿conmigo? Y Dios dice, sí, contigo. Escuchad lo que dice Isaías, inspirado por Dios. Vale para David y para ti y para mí. Dice así, Salmo 62, versículo 3, 5. Serás corona de adorno en la mano de Dios. Corona real en la palma de tu Dios. No se dirá de ti jamás abandonada. No se dirá de ti, de tu tierra, jamás abandonada ni desolada. Se te llamará mi complacencia. A tu tierra desposada. Y ahora esto agarraos bien. Porque Yahvé se complacerá en ti. Y tu tierra será desposada. Porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tu edificador, tu roca. Jesucristo es tu roca. Y con gozo de esposo por su novia, Dios se gozará por ti. Eso es, para que te venga ahí un saltimbanqui a decirte que todavía tienes que purgar tus pecados. Dios se va a gozar por ti. Y no se va a gozar por ti y dice, que me debes todavía 3 años de purgatorio. No. El purgatorio existe, pero no para esas personas que nos acercamos a Dios como David y conocemos la presencia. Y ya la palabra se nos hace, tienes una relación con la palabra como uña y carne. Y no es por mérito tuyo, es porque Dios te cautivó. Nos cautiva con su palabra, como cautivó a Jeremías. Nos cautiva con su palabra. Vamos a hablar de tener el oído abierto. Es fundamental. Esta catequesis, este texto de ahora es fundamental para intimar con Dios. Óyelo con calma. Y si es necesario, vuelve a oírlo. Porque el texto que vamos a ver ahora es esencial en esta intimidad con Dios. Repito, hayas hecho lo que hayas hecho. Nadie tiene derecho a arrebatarte lo que Dios te quiere dar. No oigas a nadie, y mucho menos a Satanás. No. Tenemos un texto bellísimo, profeta Isaías. Es un texto que es una profecía acerca del Mesías, pero también es una profecía para los que hemos recibido el milagro de conocer a Jesús y ser llamados a ser sus discípulos. Padre, ¿cómo sé yo
que Dios me llama a ser su discípulo o su discípula. Lo dice San Pablo, no voy a buscar el texto ahora, pero dice San Pablo, que la llamada de Jesús la hace por medio del Evangelio. O sea que, exactamente, no te pongas de perfil. La llamada ya depende de ti, porque el Evangelio ya lo tienes. Que tú quieras escuchar la llamada, seguir la llamada, que ya la tienes, ya depende de que tú digas, aquí estoy. ¿De acuerdo? Sí. Llamados por el Evangelio, dice San Pablo. Bueno, dice Isaías, acerca de esto que se cumple en Jesucristo y en ti, una cosa bellísima que dijo el Concilio Vaticano II, que tanta riqueza trajo a la Iglesia, tantas puertas nos abrió a la paz, a la ternura de Dios, a la ternura de Dios. Dijo que los salmos se cumplen todos en Jesucristo y en sus discípulos. Pues también ese texto de Isaías. Dice, Dios, el Señor Yahvé, me ha dado lengua de discípulo para que haga saber al cansado una palabra alentadora. Mañana tras mañana, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído. Y mirad cómo es verdad el cumplimiento de Jesucristo. Y yo, porque tenía el oído abierto a la palabra, no me resistí, ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Y ahí empieza rasgos fundamentales de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, escrito 600 años antes. Jesús no se resistió, porque estaba en comunión con el Padre. Tuvo ese desvanecimiento en el huerto de los olivos. Pero en pleno desvanecimiento, desmayo de fuerzas, tuvo fuerzas para decir, Padre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es tener un oído abierto. Igual que tú, e igual que yo. Repetimos el texto poco a poco. Dios, el Señor Yahvé, Dios, me ha dado lengua de discípulo para hacer saber al cansado una palabra alentadora, palabras de vida. Y Jesús dirá, venid a mí, los que estáis cansados, los que no podéis más, a los cuales os pesa todo. Os pesan las desgracias que lleváis encima, la historia que llevas encima, el sufrimiento que llevas encima, los pecados que llevas encima. Es que va encadenado todo. Todo se ha encadenado contra ti, incluso tus pecados. Venid a mí, dice Jesús. Venid a mí. Tengo palabras de vida para vosotros. Venid a mí. Los que estáis cansados y agobiados. Yo os aliviaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tan manso y humilde que estuvo como cordero manso y mudo ante la barbaridad humana de su pasión, de su juicio inicuo en el Sanedrín, donde hasta un subalterno, un chupatintas, se permitió el lujo de ponerse de puntillas y abofetearle, porque según él había respondido mal al sumo sacerdote. Quiso hacer méritos ante el sumo sacerdote, se puso de puntillas y le abofeteó. Mayores humillaciones a ti nunca te he humillado, muchas veces sí, pero como a Jesús nunca. Como a Jesús nunca. No quiero desviarme de la catequesis. Y luego el sentido de la oración. Mañana tras mañana despiertas mi oído. Mañana tras mañana.
un nuevo combate contra el tentador, que te tienta con que te hicieron eso y te hicieron lo otro. Y te hacen una injusticia en la oficina ese día. O te hacen una injusticia tal persona, o te miente, o te desengaña, o te traiciona. Y tu sangre hierve. Dentro ya no tienes un corazón. Tienes un volcán echando lava. ¿Qué te queda? Mañana tras mañana. Señor, despiertas mi oído, apagas el volcán y me dices, no temas, estoy contigo, mañana tras mañana. Mañana tras mañana. Tienes acceso a la ternura de Dios. Mañana tras mañana tienes acceso al abrazo de Dios, a tu estar con Dios. Mañana tras mañana. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. ¿Escuchar qué? La voluntad de Dios. Escuchar cómo te parte la palabra. Escuchar también el susurro de su mano acariciando tu alma, que siempre que sí, que se escucha. Que el amor tiene voz propia, que el oído propio del alma sabe escuchar. El Señor me ha abierto el oído y entonces ya puedes hacer la voluntad de Dios, como Jesús. Yo no me resistí ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas, etc. Cuando Jesús dice el sermón de la montaña, no os resistáis al mal, al que te odia, al que te insulta, al que te engaña. Sí, ¿no? Sermón de la montaña. ¿Dónde está? Ay, Señor, no lo voy a buscar porque nos quedamos sin catequesis. Sermón de la montaña es capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. ¡Hala! Lo buscáis. Eso es, lo buscáis. Bueno, Mateo, sí. Cuando nos dice no te resistas al mal, al que te agravia, etcétera, no es para que seas el tonto del barrio, el tonto del grupo, el tonto de la comunidad de vecinos, el tonto del pueblo, el tonto de tu ciudad. Al contrario, es para que seas el fuerte como Dios, el fuerte como Jesús. Y eso se nota. Y eso se nota. Y esto desarma a todos. Ya tienes que dejarle a Dios. Y eres coronado como discípulo de Jesús, porque sigo sus pasos, no porque seas el tonto, el pusilánime, el que no tiene carácter para enfrentarse, no tiene que ver nada con eso. Es porque estás en las palmas de Dios. Porque todos te podrán abandonar menos Dios. Dice Israel en Isaías también. Le va tan mal en el destierro, ya aquí se acabó el pueblo elegido, ya no hay pueblo elegido. Hemos pecado tanto, hemos ido detrás de otros dioses, hemos hecho injusticias de todo tipo, hemos oprimido a los pobres, hemos engañado a todo el mundo. Y Dios ha dicho, se acabó, ya no sois mi pueblo. Se acabó, ya no eres mi discípulo. Se acabó, ya no eres mi discípula. Vamos a quedar en Babilonia el resto de nuestros días. Se acabó Jerusalén, se acabó Israel. Se acabó esperar al Mesías. Ya no hay nada de eso. Y Dios le dice, por medio de Isaías, dice, es Isaías 49, ¿no? El 14 y 15. Dice Sión, o sea, dice Jerusalén, dice Israel, perdón. Dice Israel, Dios me ha abandonado, me ha olvidado. Y Dios dice, ¿acaso olvida una mujer a un niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Y podemos decir, sí, pues es posible. Sí, es posible, se han dado casos, sin hablar del aborto, pero se han dado casos de hijos que han nacido y han sido abandonados. Sí, es posible. Y dice Dios,
aunque éstas lleguen a olvidar, yo no te olvido. Míralo, estás escrito en las palmas de mis manos. Israel volvió a Jerusalén. Y de ahí nació el Mesías, el nuevo Israel. Y recordad, las primeras comunidades de cristianos era de israelitas, de ese tronco de Israel fiel a Dios. Por eso la Iglesia la llama San Pablo el nuevo Israel, heredera de sus promesas. Y a lo largo de la historia, de 2000 años, son millones de judíos los que de una forma o de otra han entrado en la Iglesia convirtiéndose. Porque Dios no ha olvidado a este pueblo suyo. ¿De acuerdo? Mírame, míralo. En las palmas de mis manos te tengo tatuada. Yo te escogí, te tomé en mis manos. Tu nombre está en mis manos. Y cuando tú dices al Señor, aquí estoy, vuelves a escribir tu nombre en las palmas de las manos de Dios. Este es nuestro Dios. Qué grandeza la de David, que el demonio no pudo con él y apostó por la ternura de Dios. Apostó por el perdón de Dios. Apostó por acercarse a Dios. Acercó por tender las manos a Dios. Apostó por todo eso. Ganó la apuesta. Ganó la apuesta por él y por nosotros que estamos en estas catequesis. Ojalá perdiendo todos los miedos de nuestros pecados pasados. Porque Dios nos tiende las manos para que se las cojamos una vez más y no nos soltará. Porque es nuestro pastor que no suelta ni abandona a ninguna de sus ovejas. La oración es tender las manos a Dios, tender el corazón y dejarte amar y querer por Él. Porque Dios es ternura, como veíamos en la catequesis anterior. Te colma de gracia y de ternura. Veíamos, si os acordáis, en el Salmo 103. Sí, este es nuestro Dios, el que nos abre el oído. Cuando Jesús dice, el Señor me ha abierto el oído, ¿no? Así terminamos este texto de antes, ¿no? El Señor me ha abierto el oído. Isaías 54, 4, 6. Pero el 5, el final del 5, el Señor me ha abierto el oído. ¿Cómo amó Dios Jesús a los apóstoles? Los llamó y tenían el oído cerrado. O no suficientemente abierto. Siguieron con él. Hasta donde pudieron seguirle. Pero para Jesús fue suficiente que dejaran las barcas, o que Mateo dejara la mesa de los impuestos, o que el otro, el Natanael, dejara, parece ser que era un escriba importante en Jerusalén. Y así. Les llamó. Lo poco que oyeron fue suficiente para seguirle. No fue suficiente para dejar sus vanidades. Las peleas para ver quién era el primero. Ay, Dios mío. Eran un día sí y otro también. En fin. Así es. Mentían tanto que servían o para políticos. No quiero decir este chiste. Lo retiro. Dios los quiso para ellos. En el momento de la muerte llegaron hasta donde pudieron, porque Jesús tenía que dar la vida por ellos. Y cuando dio la vida por ellos, se les abrieron los oídos definitivamente, por completo. Es interesante, ¿no?
lo que Jesús dice a los apóstoles en Juan 16. Es muy bonito esto, es bellísimo. Cuando dice a los discípulos, mirad que llega la hora, y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Vamos a retroceder 2000 años, vamos a ver aquella noche de la pasión. Jesús miró a izquierda y a derecha y no había nadie. No había nadie. Estaba el que tenía que estar. ¿Quién? Su Padre. Y se apoyó en él. ¡Qué catequesis que nos tiene que hacer saltar! Cuando hay momentos en tu vida que por las razones que sean, por incomprensión, por enemistad, por soledad, por lo que sea, no tienes a nadie para mantenerte en pie. Y de pronto fijas bien la mirada, e igual que Jesús, sintió que el Padre estaba con él. Tú también sentirás que Jesús está contigo, que está la Santísima Trinidad, está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo e Hijo del Padre, está contigo. Como el Padre estuvo con Jesús en su soledad. No te quejes de tu soledad, no te quejes de tu soledad. No le des gusto al demonio que se frota las manos cada vez que dices esto. Es una soledad con Dios idéntica a la de Jesús. Me dejaréis solo, dice Jesús. Me dejaréis solo. Pero no estoy solo. Miraré a izquierda y a derecha hasta que encuentre a mi Padre y me apoyaré en él, porque mi Padre está conmigo. ¿Veis la belleza infinita de la palabra? No os miento cuando se ve la belleza de Dios en la palabra, que nos hace temblar. Son experiencias de Jesús que pasan a ti, que son para que nos dé el tembleque del alma, y nos da, y nos da. Nos da el tembleque del alma, queridos. Nos da el tembleque del alma, de esta forma maravillosa. Y Jesús, como os decía, entró solo en la muerte, resucitó y reunió a los discípulos. ¿Cuál fue el último acto de fe de estos hombres? ¿Cuál fue? La habían abandonado, la habían traicionado, la habían tantas veces, le habían dado hiel en la boca con sus peleas de quién era el mayor, tantas veces. Pero él se mantuvo a su lado porque ellos, a pesar de todo, estaban ahí, no se volvieron con su mamá, no se volvieron a su casa, no se volvieron a su trabajo. Jesús era odiado por todos y ellos se mantuvieron con él. Y para esa primera fase de la conversión, para Jesús fue suficiente. La segunda ya no estaba en las fuerzas de ellos, estaba en las fuerzas que él les iba a dar al enviarles el Espíritu Santo después de la resurrección. Eso para que también tú veas que tú tienes tus etapas de entrega. Preocúpate solamente si te plantas y dices, ya por aquí no paso más. Ahí preocúpate. Pero mientras haya palabras del Evangelio para hacer tuyas, adelante. Estás caminando muy bien. Estás caminando bajo la alegría de Dios, que te está viendo cómo creces. Sí, así es. Está viendo cómo creces. ¿Cuál fue el último acto de amor, de fe, de los apóstoles a Jesús? Para que veas que un acto de amor jamás se pierde. Jesús lo tiene en cuenta.
Pues que después de la muerte de Jesús, con dos cargas muy fuertes. La primera, Judas, que se había ahorcado. Judas, que era su compañero. Judas, que había participado con ellos cuando Jesús les envió de dos en dos a predicar por los pueblos. Y no les faltó nada. Y Judas vio esa experiencia tan bonita. Y vio todos los milagros. Y vio cómo resucitaba a Lázaro. Y le traicionó. Y se ahorcó. Un golpe muy fuerte en el ánimo de esos hombres. Pero muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Un golpe para tambalearse. Y luego Pedro, aquel de quien todos sabían que Jesús se había fijado en él como columna de su iglesia. Le había traicionado 3 veces. Y no ante el Sanedrín, ante unos criados. Más terrible todavía. Eso era más que suficiente para que cada uno cogiera su maletita, como fueran entonces, y se volviera a su casa, a sus trabajos anteriores. Sin embargo, se fueron al cenáculo, con miedo a los judíos, porque sabían que ellos eran sus seguidores, sus discípulos. Podían arrasar la casa, podían meterlos en la cárcel, podían llevarlos a juicio, podían humillarles en público, podían haberse ido, pero se quedaron. Se quedaron esperando a Jesús. Ese es el amor que le podían dar. Y para Jesús ya fue suficiente, porque el otro amor era cuando Él les abriera la puerta por la fuerza del Espíritu Santo. Y eso vale para ti también. Para mí. No te preguntes cuánto te queda, que el demonio va a jugar contigo. Preocúpate de tus pasos, temblorosos, inciertos, pero sigue. Haz tuyo el Evangelio, poco a poco. Y provocarás el gozo interno de Dios sobre ti. Lo provocarás. El gozo interno de Dios sobre ti y hacia ti. Y Jesús se les aparecía. ¿Qué dirían los apóstoles? No lo sabemos. Es verdad, era verdad. ¿Estarían llorando como niños? Pues sí, el Evangelio no lo dice, pero podemos suponer que la alegría, sí, que se llenaron de alegría, lo dice Juan, pero muy discretamente no dio detalles. No dio detalles. A lo mejor San Pedro se puso a bailar con San Felipe de alegría. Pero bueno, muy discretamente ya Juan no dio detalles. Pero toda alegría era posible allí. No estoy exagerando. Sí, saltos de alegría, de agradecimiento, de haber tenido fuerza para esperar en el cenáculo a que se cumplieran las palabras de Jesús. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Y ya subido al cielo Jesús y llenos del Espíritu Santo, cruzaron la línea roja, el poder dar la vida por sus ovejas. Las ovejas que Dios le confiaba. ¿Cuáles? El mundo entero. Se dice pronto, 11 personas. Id al mundo entero. Solamente un loco puede hacer esto. Jesús lo hizo. Id al mundo entero. Pero id, yo estoy con vosotros. Ahora sois 11. Después seréis 22. Después seréis 100. Después seréis 1000. Y habrá mártires que convertirán a muchos. Y os daré mi palabra para convertir. Id y anunciad el Evangelio. Y tú que estás escuchando esto,
eres hijo de la fe de estos apóstoles, y yo también. Tú eres hija de la fe de estos apóstoles, de la obra que Dios hizo en ellos. Conocieron lo que David había dicho: tu bondad y tu ternura van juntas. Y se les apareció y les dijo: la paz con vosotros. La paz con vosotros. Y enseguida empezaron los problemas en Jerusalén. Les detienen una vez. ¿Y por qué habláis de Jesús? Que no, mira, así no podemos renunciar a lo que hemos visto y oído, dijeron Pedro y Juan en Sanedrín, capítulo 4, el versículo 29. Pedro, que se arrugó ante unos criados, ante una criada, habla a la cúspide religiosa de Israel, ante quienes todos inclinaban la cabeza. Pedro se irguió y dijo: no podemos obedeceros, que no podemos hablar de Jesús. No podemos renunciar a lo que hemos visto y oído. Yo creo que a Pedro no le dejaron hablar más. Si hubiera dejado, hubiera dicho: yo le negué. Señor Caifás, le negué como una criada tuya. Y aquí estoy, lleno del Espíritu Santo, ante ti, sin miedo. ¿Te parece poco? Esta es la perla de la evangelización. Son más fuertes que el mundo. Y si un día nos matan, como mataron a tantos mártires, somos más fuertes que la muerte. Y por eso había casos entre los mártires de la Iglesia primitiva, en el circo romano o de ciudades romanas del imperio, era tal lo que veían los leones en ese grupo de cristianos, a veces niños y niñas de 12 años, que los leones tenían miedo de acercarse por lo que veían, eran hombres transfigurados. No siempre pasó eso, pero cuando pasaba, muchos se convertían. Estos no son como los demás, tienen algo. Y empezaron las grandes conversiones en el Imperio Romano. Primero eran los más pobres, muchos judíos también. Después vinieron patricios, senadores, gobernadores. San Ambrosio era gobernador de Milán, por ejemplo, siglo IV. Ya había terminado las persecuciones, por tanto, para decir, ¿no? Como fueron cogiendo todas las capas de la sociedad, sin ninguna influencia de poder ni política, ni de prebendas, ni de trampas, ni de peticiones, ni de favores. Porque llevaban impresa la luz de Jesús en sus rostros. Y ojalá seamos nosotros los mismos. Pues les cogieron por segunda vez y les azotaron, los despellejaron, por así decir, como eran los azotes, como sabéis. Y volvieron Pedro y Juan y dice: se marcharon de la presencia del Sanedrín con la espalda ensangrentada y llegaron donde el cenáculo y dice: contentos por haberse oído considerados dignos de sufrir por Jesús. Dignos, lo suficientemente fuertes, dignos, lo suficientemente aptos, dignos, dignos, lo suficientemente crecidos como discípulos para afrontar la persecución. Queridos, este es nuestro Dios y bendito David, que nos abre una puerta al perdón total, absoluta de Dios, acontecido hoy día por Jesús. No lo despreciemos y que nadie os meta miedo ni os mienta. Jesús os perdona a todos, a mí, a vosotros como a David. Dad esto a conocer, que hay mucha gente que se desespera porque piensa que Dios no le ha perdonado o que le quedan 40 años o 3 meses de purgatorio. Me da igual, mentira. El que se convierte va directo al cielo. Amén.